Estela estaba parada frente al portón de madera de la hacienda. Sus manos temblaban sosteniendo una carta amarillenta. Sus 7 hijos esperaban detrás de ella, en silencio, como si supieran que ese momento definiría el resto de sus vidas. El viento frío de la tarde hacía que la carta se moviera entre sus dedos callosos, y por un instante ella cerró los ojos. Dentro de ese sobre había una propuesta, una oportunidad de volver atrás, palabras de arrepentimiento de un hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba, que dejó que sus hijos pasaran hambre, que destruyó todo lo que un día ella creyó que era amor verdadero. Pero ahora, meses después, él quería regresar, y ahí estaba ella, frente a una decisión imposible, porque del otro lado de ese portón, dentro de esa hacienda, había otro hombre, un hombre que la encontró cuando ella no tenía nada más, cuando sus hijos estaban muriendo de hambre en esa casa vieja y abandonada, un hombre que guardaba un secreto tan profundo que hacía que los vecinos susurraran su nombre con miedo, un hombre que, a pesar de toda la tristeza que cargaba, abrió las puertas de su casa y de su corazón para una familia que no era la suya. Estella miró la carta una vez más, después miró el portón, y en ese momento ella supo exactamente qué hacer. Pero para entender esa decisión, para entender por qué sus manos temblaban tanto, para entender lo que realmente estaba en juego en ese instante, necesitamos regresar en el tiempo. Necesitamos conocer el dolor que Estela cargaba, el abandono que casi la destruyó, y el misterio de ese hombre solitario que lo cambió todo. Porque esta no es solo una historia sobre traición, es una historia sobre renacer, sobre encontrar esperanza donde parecía que ya no existía nada, sobre descubrir que a veces las mayores bendiciones de la vida vienen envueltas en nuestras peores tragedias. Y si tú estás aquí ahora, escuchando estas palabras, tal vez sea porque tú también conoces ese dolor. Tal vez tú también ya te sentiste abandonado, perdido, sin saber cómo continuar. Por eso, te quiero pedir algo de corazón. Deja aquí en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Queremos conocerte mejor, porque no estás solo en este camino. Cada uno de nosotros carga una historia, y la tuya importa. ¿Y sabes qué? Si te suscribes a este canal ahora, hago una oración sincera por ti. Que nunca falte el pan en tu mesa, que nunca falte fuerza en tu corazón, y que siempre encuentres luz en tus días más oscuros, porque historias como esta existen justamente para recordarnos que siempre hay esperanza, siempre hay un camino, siempre hay una segunda oportunidad esperándonos. Así que suscríbete, activa la campanita, porque necesitas este mensaje tanto como yo necesito compartirlo contigo, y quédate hasta el final, porque lo que Florencio guardaba en esa hacienda, el secreto que escondió por tantos años, te va a sorprender de una forma que jamás imaginaste. Te va a hacer creer nuevamente que los milagros existen, incluso cuando todo parece perdido. Ahora ven conmigo, vamos a regresar algunos meses atrás, a esa casa vieja y abandonada donde todo comenzó. Al día en que Estella despertó y descubrió que su vida nunca más sería la misma. Era temprano cuando Estela abrió los ojos esa mañana. El frío entraba por las rendijas de las paredes de madera y ella podía escuchar a sus hijos todavía durmiendo en el cuarto del lado. 7 niños, desde la pequeña Lucía, de apenas 3 años, hasta Tomás, el mayor, de 14. Todos ellos dependían de ella para cada bocado de comida, cada pedazo de ropa remendada, cada palabra de consuelo. Se levantó despacio, sintiendo el dolor en la espalda por las horas que había pasado la noche anterior bordando a la luz de una vela. Sus manos estaban hinchadas, los dedos llenos de pequeñas heridas de la aguja, pero ese era su único sustento. Los bordados que vendía en el pueblo apenas alcanzaban para comprar un poco de harina, algunos frijoles, tal vez un poco de leche cuando había suerte. Eduardo, su marido, ya no estaba en la cama. Pero eso no era nada nuevo. Últimamente, él salía temprano y regresaba tarde, siempre con esa mirada distante,
siempre con excusas sobre negocios que nunca funcionaban. Había sido comerciante una vez, vendía granos y semillas por los pueblos cercanos, pero cada negocio que emprendía terminaba peor que el anterior. El dinero se escapaba entre sus dedos como arena. Estella caminó hacia la cocina, sus pies descalzos tocando el piso frío de tierra. Y fue entonces cuando lo vio, un sobre blanco sobre la mesa, con su nombre escrito en la letra que ella conocía tan bien. Su corazón empezó a latir más rápido, aunque todavía no sabía por qué. Algo dentro de ella ya presentía que nada volvería a ser igual. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Y mientras sus ojos recorrían las palabras escritas por Eduardo, sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Estella, cuando leas esto, ya me habré ido. Conocí a alguien más, alguien que me hace sentir vivo de nuevo. No puedo seguir con esta vida, con esta carga. Perdóname, pero ya no te amo. No regreses a buscarme. Eduardo, no había más. No había explicaciones. No había despedida para los niños. No había dinero dejado sobre la mesa. Solo esas palabras frías, esas palabras que destrozaban años de matrimonio, años de sacrificio, años de amor que ella había dado sin medida. Estella se dejó caer en la silla, la carta todavía en sus manos. No lloró, todavía no, porque llorar significaría aceptar que era real, y su mente se negaba a creerlo. Eduardo se había ido, la había abandonado a sus 7 hijos, por otra mujer, por una vida que él consideraba mejor que la que tenían. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Estella jamás había vivido. Los niños preguntaban por su padre y ella no sabía qué responderles. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre los abandonó? ¿Cómo le dices que el hombre que se suponía debía protegerlos simplemente se fue como si nunca hubieran existido? Intentó seguir bordando, trabajar más horas, aceptar cualquier encargo que le ofrecieran, pero era imposible. Tenía que cuidar a los niños pequeños, Lucía y los gemelos de 5 años, Antonio y María, no podían quedarse solos. Los mayores intentaban ayudar como podían, pero Tomás apenas tenía 14 años y su hermana Beatriz, de 12, era todavía una chamaca. El dinero se acabó rápido. Primero dejaron de comer carne. Después solo comían una vez al día. Después, algunos días no comían nada. Estella veía a sus hijos con las mejillas hundidas, los ojos grandes y tristes, y sentía un dolor en el pecho que era peor que cualquier hambre. Los vecinos ayudaban cuando podían. Doña Petra, la panadera, a veces les daba el pan viejo del día anterior. Don Héctor, el tendero, les fiaba algunos frijoles, pero Estella veía la lástima en sus ojos. Escuchaba los susurros cuando pasaba por las banquetas del pueblo. Pobrecita Estella, abandonada con 7 chamacos. ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza! La casa se caía a pedazos. El techo tenía goteras que dejaban entrar la lluvia. Las paredes estaban llenas de grietas por donde entraba el frío, y no había madera para el fuego. Estella remendaba las cobijas con retazos de tela que encontraba, pero no era suficiente. Los niños se enfermaban uno tras otro. Primero fue un resfriado, después tos, después fiebre. Y entonces llegó el día que Estella creyó que perdería todo. Lucía, su bebé de 3 años, amaneció ardiendo en fiebre. Su cuerpecito temblaba, sus labios estaban secos y agrietados, y no paraba de llorar. Estela la envolvió en todas las cobijas que tenían, le dio agua con un poco de azúcar que había guardado, le cantó todas las canciones de cuna que sabía, pero la fiebre no bajaba. Necesitaba un médico, necesitaba medicinas, pero no tenía dinero, ni un solo centavo. Corrió a la casa de doña Petra, con Lucía en brazos. Por favor, ayúdeme, mi niña se está muriendo. Doña Petra le dio un poco de té de hierbas, unas compresas frías, pero las dos sabían que no era suficiente. Necesitas al doctor Ramírez, mija, pero cobra caro. Estella salió corriendo hacia la casa del doctor, sus pies descalzos golpeando contra las piedras del camino. Lucía estaba cada vez más débil en sus brazos. Cuando llegó a la puerta del doctor y tocó desesperada, fue su esposa quien abrió. El doctor no está.
y aunque estuviera, ya sabes que no puede trabajar gratis. La puerta se cerró en su cara. Estella cayó de rodillas ahí mismo, en la entrada de esa casa, abrazando a su hija moribunda. Y por primera vez desde que Eduardo se había ido, lloró. Lloró con un dolor tan profundo que sentía que se partiría en dos. Lloró por sus hijos que pasaban hambre, por la casa que se caía a pedazos, por el marido que la traicionó, por la vida que se había vuelto una pesadilla imposible de soportar. Dios mío, susurró entre lágrimas. Si estás ahí, por favor, no me quites a mi niña. Ya no sé qué hacer. Ya no tengo fuerzas. Ayúdame, por favor. Y fue en ese momento, arrodillada en el polvo, con su hija ardiendo en fiebre en sus brazos, que escuchó una voz detrás de ella. Señora, ¿necesita ayuda? Estella levantó la mirada. Frente a ella había un hombre alto, de unos 40 y tantos años, con el sombrero en la mano y una expresión de genuina preocupación en el rostro. Tenía el aspecto de un ranchero, con ropa de trabajo pero limpia, y ojos que, aunque mostraban tristeza, también mostraban bondad. Mi hija, apenas pudo decir Estella. Está muy enferma y no tengo dinero para el doctor. El hombre no dudó ni un segundo. Yo pago al doctor. Venga. Tocó la puerta con fuerza, y cuando la esposa del doctor volvió a abrir, él habló con una voz firme. Doctor Ramírez, Florencio Mendoza, necesito que atienda a esta niña ahora mismo. Yo me hago cargo de los gastos. El nombre Florencio Mendoza hizo que la mujer abriera los ojos con sorpresa, y sin decir más, los dejó pasar. El doctor examinó a Lucía. Le dio medicinas, le bajó la fiebre. Estella no se separó de su hija ni un momento, sosteniendo su manita, rezando en silencio. Florencio esperó afuera, sin pedir nada, sin hacer preguntas. Cuando finalmente salieron, ya era de noche. Lucía dormía tranquila. La fiebre había bajado. Su respiración era normal. Estella cargaba a su hija y las medicinas que el doctor le había dado para los próximos días. Todo pagado por ese hombre desconocido. Gracias, le dijo a Florencio, y en esa palabra puso todo lo que sentía. No sé cómo pagarle esto. Yo no tengo nada. Florencio negó con la cabeza. No me debe nada, señora. He escuchado de su situación. Sé que quedó sola con sus hijos. Hizo una pausa, como si estuviera pensando en algo importante. Tengo una hacienda a unas horas de aquí. Es grande, demasiado grande para un hombre solo. Necesito ayuda con la casa, con la cocina, y sus hijos mayores podrían aprender a trabajar la tierra, si les parece bien. Estella lo miró sin entender. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo un hogar, señora. Un lugar donde sus hijos puedan comer todos los días, donde puedan dormir calientes, donde puedan crecer fuertes. Sus ojos mostraban una sinceridad que Estela no había visto en mucho tiempo. No tiene que decidir ahora, pero si acepta, mañana vengo por ustedes. Esa noche, Estella no durmió. Acostó a sus 7 hijos, todos juntos para darse calor, y se quedó despierta mirándolos. Tomás, su hijo mayor, que intentaba ser el hombre de la casa pero que todavía era solo un chamaco. Beatriz, que ayudaba a cuidar a los pequeños sin quejarse nunca. Los gemelos Antonio y María, que ya no jugaban como antes porque no tenían energía. Sofía de 7 años, que había dejado de sonreír. Pedro de 9, que lloraba de hambre por las noches. Y su pequeña Lucía, que esa misma tarde casi la había dejado. ¿Qué otra opción tenía? Quedarse en esa casa significaba verlos morir de hambre uno por uno. Significaba rendirse, y Estella nunca se había rendido en su vida. Cuando Florencio llegó a la mañana siguiente con una carreta, Estella ya había empacado las pocas pertenencias que tenían. Ropa remendada, las cobijas, su caja de bordados, la fotografía de boda que miró una última vez antes de guardar. Sus hijos subieron a la carreta en silencio, sin entender completamente qué estaba pasando, pero confiando en su madre, como siempre lo habían hecho. Mientras se alejaban del pueblo, Estella miró hacia atrás una última vez. Esa casa vieja y destartalada había sido su prisión por meses, el lugar donde casi lo pierde todo, pero también había sido su hogar.
donde había criado a sus hijos, donde alguna vez creyó que sería feliz. «No mires atrás, mija», le dijo Florencio, con voz suave. «Solo hacia adelante». El viaje duró horas. Los niños se durmieron acurrucados entre las cobijas, mecidos por el movimiento de la carreta. Estella observaba a Florencio en silencio. Él no hablaba mucho, mantenía la mirada en el camino, pero de vez en cuando la volteaba a ver, como para asegurarse de que estuviera bien. Había algo en él que Estela no lograba descifrar, una tristeza profunda que se escondía detrás de cada gesto amable, una soledad que parecía rodear como una sombra. ¿Por qué un hombre con una hacienda grande vivía solo? ¿Por qué ayudaba a una desconocida y sus 7 hijos sin pedir nada a cambio? Cuando el sol comenzó a ocultarse, Florencio señaló hacia adelante. «Ya llegamos». Y ahí estaba, una hacienda grande, con paredes de adobe pintadas de blanco, un techo de tejas rojas, ventanas con marcos de madera. Alrededor había campos extensos, algunos sembrados, otros vacíos esperando la próxima temporada. Un molino de viento giraba suavemente con la brisa. Había un establo, un granero, corrales para animales. Para Estella, que venía de vivir en una casa que se caía a pedazos, aquello parecía un sueño. Florencio detuvo la carreta frente a la casa y ayudó a bajar a los niños. Abrió la puerta principal y los invitó a pasar. Adentro había una sala amplia con muebles sencillos pero sólidos, una chimenea grande, pisos de madera que crujían bajo los pies. La cocina era enorme, con una estufa de leña, alacenas llenas de provisiones, una mesa grande de madera. «Los cuartos están por acá», dijo Florencio, guiándolos por un pasillo. Había 4 habitaciones. 2 de ellas tenían camas, cobijas limpias, ventanas con cortinas. «Los chamacos pueden dormir aquí, y usted en este cuarto, señora Estella». Cuando les mostró su habitación, Estella sintió que le faltaba el aire. Había una cama grande con un colchón de verdad, no solo un petate en el suelo. Había una cómoda, un espejo, hasta una silla junto a la ventana. Era más de lo que había tenido en años. «Deben tener hambre», dijo Florencio. «Voy a preparar algo». «No, déjeme a mí», respondió Estella rápidamente. «Para eso estoy aquí, ¿no? Para ayudar con la casa». Florencio sonrió levemente. «Mañana empieza a trabajar, hoy solo descansen». Pero Estella insistió. Necesitaba sentirse útil. Necesitaba empezar a pagar de alguna forma todo lo que este hombre estaba haciendo por ellos. Juntos, prepararon una cena sencilla. Frijoles, tortillas, un poco de queso, leche caliente para los niños. Cuando se sentaron todos alrededor de esa mesa grande, cuando Estella vio a sus hijos comer hasta llenarse por primera vez en meses, cuando escuchó sus risas tímidas mientras Florencio les contaba sobre los animales de la hacienda, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza. Esa noche, mientras acostaba a sus hijos en camas de verdad, con cobijas limpias y estómagos llenos, cada uno de ellos le dio las gracias. «Mamá, ¿vamos a quedarnos aquí?», preguntó Sofía con sus ojos grandes y brillantes. «Por ahora sí, mi amor», respondió Estela, acariciando su cabello. «Por ahora sí». Cuando finalmente se fue a su propio cuarto, se sentó en la cama y permitió que las lágrimas salieran. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la más profunda emoción. Sus hijos estaban a salvo, tenían comida, tenían un techo sobre sus cabezas. Pero mientras se quedaba dormida, una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Por qué Florencio hacía todo esto? ¿Qué había en su pasado que lo hacía vivir solo en una hacienda tan grande? ¿Por qué sus ojos cargaban tanta tristeza? Los primeros días en la hacienda fueron como vivir en otro mundo. Estella se despertaba temprano, antes que el sol, y comenzaba sus tareas. Limpiaba la casa, preparaba las comidas, lavaba la ropa en el lavadero afuera. Los niños mayores ayudaban con lo que podían. Tomás empezó a trabajar con Florencio en los campos, aprendiendo a sembrar, a cuidar los animales. Beatriz ayudaba a su madre en la cocina y cuidaba de los pequeños. Por primera vez en meses, había una rutina, había estabilidad,
Había comida en la mesa 3 veces al día, pero también había misterio. Estela notó que había partes de la casa que Florencio mantenía cerradas. Un pasillo entero en el ala este de la casa tenía las puertas con llave. Cuando ella preguntó si debía limpiar esos cuartos, Florencio simplemente negó con la cabeza. No es necesario, señora Estella. Esos cuartos no se usan. También estaba el sótano. Florencio bajaba ahí todas las noches después de la cena. Se quedaba 1 hora, a veces 2. Estela podía escuchar sus pasos en el piso de arriba, lentos, pesados, como si cargara un peso invisible. Y luego estaban las fotografías que encontró mientras limpiaba la sala. Estaban escondidas dentro de un cajón de la cómoda. Eran viejas, descoloridas por el tiempo. En una de ellas aparecía Florencio, mucho más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa de cabello oscuro. En otra aparecían 3 niños, 2 niñas y un niño, riendo frente a la misma casa donde ahora vivían. Estella no preguntó. Sabía que cuando Florencio estuviera listo, si algún día estaba listo, él le contaría. Todos tenemos secretos que guardamos en lo más profundo del corazón, historias que duelen demasiado para hablarlas en voz alta. Las semanas pasaron. Los niños se adaptaron a la vida en la hacienda mejor de lo que Estela esperaba. Tomás se volvió más fuerte trabajando en el campo. Sus hombros se ensancharon, su voz se hizo más grave. Beatriz aprendió a cocinar platillos que Estella nunca había intentado. Los gemelos correteaban entre los animales, finalmente comportándose como los niños de su edad. Sofía y Pedro iban al pueblo cercano a la escuela algunas veces por semana, y la pequeña Lucía, que casi muere en brazos de su madre, ahora corría y reía como cualquier niña de 3 años. Pero Estella notaba algo más. Notaba cómo Florencio miraba a sus hijos. Había ternura en sus ojos, pero también un dolor tan profundo que le partía el corazón, especialmente cuando veía a los más pequeños. A veces lo encontraba observándolos jugar desde la ventana, con una expresión que mezclaba alegría y tristeza, de una forma que no podía explicar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Florencio entró a la cocina. «Señora Estella, necesito ir al pueblo por provisiones mañana. Si gusta, puede venir. Tal vez necesite algo». Era la primera vez que le ofrecía salir de la hacienda desde que llegaron. Estella aceptó, curiosa por conocer ese pueblo del que tanto hablaban los niños. El viaje al pueblo fue tranquilo. Florencio conducía la carreta en silencio, como siempre. Pero cuando llegaron y comenzaron a caminar por las calles, Estella notó algo extraño. La gente miraba a Florencio con una mezcla de respeto y miedo. Los hombres le quitaban el sombrero al saludarlo. Las mujeres bajaban la mirada. Algunos susurraban cuando pasaban. En la tienda, mientras Florencio hablaba con el tendero, Estella escuchó a 2 mujeres conversando en voz baja cerca de ella. «¿Ya viste? Florencio Mendoza trajo a alguien al pueblo. ¿A esa mujer? Dicen que se quedó a vivir en la hacienda con sus chamacos. Pobrecita, no sabe con quién se metió. Después de lo que pasó, yo no me atrevería a pisar esa casa ni aunque me pagaran. Dicen que todavía escuchan llantos por las noches. Que los fantasmas de sus hijos... Cállate, no digas esas cosas. Pero sí, es una tragedia lo que le pasó. 10 años y todavía no se recupera». Estella sintió un escalofrío. ¿Qué había pasado? ¿De qué hablaban esas mujeres? Se acercó a ellas con disimulo, fingiendo mirar unas telas, pero ya habían cambiado de tema. En el camino de regreso, juntó el coraje para preguntar. «Florencio, ¿puedo hacerle una pregunta?» Él la miró de reojo, sin dejar de conducir. «Diga, señora, la gente del pueblo hablan de usted, dicen cosas». Hizo una pausa. «¿Qué pasó en la hacienda hace 10 años?» Florencio no respondió inmediatamente. Sus manos apretaron las riendas con más fuerza. Su mandíbula se tensó. Por un momento, Estella pensó que no iba a responder, que se había pasado de la raya al preguntar, pero entonces, con una voz tan baja que apenas podía escucharlo, Florencio comenzó a hablar. «Tuve una familia una vez, una esposa que se llamaba Gabriela. Era la mujer más hermosa y bondadosa que conocí, y 3 hijos.
Camila tenía 8 años, Rodrigo 6 y Elena apenas 4. Su voz se quebró levemente. Era invierno, hacía mucho frío. Yo había ido al pueblo a comprar provisiones, iba a regresar al día siguiente. Pero esa noche hubo un incendio en la casa. Estella sintió que se le helaba la sangre. Cuando regresé a la mañana siguiente, la casa estaba en cenizas. Los vecinos habían intentado ayudar, pero fue demasiado rápido. El fuego se extendió muy rápido. Hizo una pausa larga, dolorosa. No pudieron salir, ninguno de ellos. Los encontraron abrazados en el cuarto de los niños. Gabriela había intentado protegerlos hasta el final. Estella no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Reconstruí la casa, continuó Florencio, exactamente como era antes. Cada pared, cada ventana, cada detalle. Pensé que si la reconstruía, de alguna forma ellos volverían. Pero no volvieron. Nunca volvieron. Su voz era apenas un susurro ahora. Los cuartos que están cerrados eran los cuartos de mis hijos. No he podido abrirlos desde entonces. Y el sótano. Ahí guardo todo lo que quedó de ellos. Sus ropas, sus juguetes, las cosas de Gabriela. Es todo lo que me queda. Se hizo un silencio largo. Solo se escuchaba el trote de los caballos y el crujir de las ruedas de la carreta. Por 10 años viví solo en esa casa grande, siguió Florencio. Esperando. No sé qué esperaba. Tal vez esperaba morirme también. Tal vez esperaba que el dolor se fuera, aunque sabía que nunca se iría. Y entonces los escuché hablar de usted en el pueblo. Una mujer sola, abandonada, con 7 hijos, sin dinero, sin ayuda. Y algo dentro de mí se movió. Finalmente la miró, y Estela vio lágrimas en esos ojos que siempre parecían tan fuertes. Cuando vi a su hija enferma en sus brazos, cuando la vi a usted desesperada, recordé que había perdido la oportunidad de salvar a mi propia familia. No pude estar ahí para protegerlos, pero tal vez, solo tal vez, podía ayudar a otra familia. Tal vez esa era mi segunda oportunidad. No para reemplazar lo que perdí, porque nada ni nadie puede reemplazar a Gabriela y a mis hijos, pero para darle un propósito a todo este dolor. Estella extendió su mano y la puso sobre la de Florencio. Él la miró sorprendido. Gracias por confiarnos su historia, dijo ella con voz temblorosa. Y gracias por salvarnos, porque eso fue lo que hizo, nos salvó la vida. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, Estella no podía dejar de pensar en lo que Florencio le había contado. Entendía ahora la tristeza en sus ojos, el silencio en el que vivía, las puertas cerradas. Entendía por qué la gente del pueblo lo miraba con esa mezcla de respeto y temor. No era miedo a él, era miedo a su dolor, a la tragedia que cargaba como una cruz. Y algo más comenzó a crecer en el corazón de Estella, algo que no esperaba, algo que la asustaba. Comenzó a ver a Florencio no solo como el hombre que les dio refugio, sino como un hombre que también necesitaba ser salvado. Un hombre que había sido bondadoso toda su vida y que ahora cargaba una culpa que no merecía. Un hombre que se culpaba por no haber estado ahí, cuando la verdad es que nadie podría haber previsto esa tragedia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida en la hacienda tenía un ritmo propio ahora. Estella se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para todos, limpiaba la casa que cada día sentía más como un hogar. Florencio y Tomás trabajaban en los campos, y cada tarde cuando regresaban, Tomás le contaba emocionado todo lo que había aprendido. «Mamá, don Florencio me enseñó a arar la tierra correctamente. Dice que tengo buena mano para el campo». Estella veía cómo su hijo crecía, no solo físicamente, sino también en confianza, en propósito. Florencio le estaba dando algo que Eduardo nunca le dio, un ejemplo de lo que significa ser un hombre de verdad. No se trataba de huir cuando las cosas se ponían difíciles. Se trataba de enfrentar la vida con dignidad, de trabajar duro, de cuidar a quienes dependían de ti. Beatriz también floreció. Aprendió a cocinar platos cada vez más elaborados, y Florencio siempre la elogiaba. «Este mole está tan bueno como el que hacía mi Gabriela, chamaca».
Tienes un don. Los niños más pequeños lo adoraban. Lo llamaban Don Floren, con cariño. Les enseñó a ordeñar las vacas, a recoger los huevos de las gallinas, a silbar para llamar a los perros. Les contaba historias por las noches sobre los animales del campo, sobre las estrellas en el cielo, sobre cómo su abuelo le había enseñado todo lo que sabía sobre la tierra. Y con cada día que pasaba, Estella sentía que su corazón sanaba un poco más de las heridas que Eduardo había dejado, pero también sentía algo nuevo. Cuando veía a Florencio jugar con Lucía en el jardín, cuando lo escuchaba reír por primera vez en meses por algo gracioso que dijo Antonio, cuando sus miradas se cruzaban durante la cena y él le sonreía levemente, sentía mariposas en el estómago. ¿Era posible? ¿Era posible que estuviera enamorándose de este hombre? Se regañaba a sí misma. Estella, no seas tonta. Él te está ayudando por bondad, nada más. Todavía ama a su esposa. Siempre la amará, pero el corazón no entiende de razones. Una noche, después de que todos se fueron a dormir, Estella no podía conciliar el sueño. Decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Mientras pasaba por la sala, notó luz saliendo del sótano. Florencio estaba ahí abajo otra vez. Sin pensarlo mucho, bajó las escaleras despacio. La puerta del sótano estaba entreabierta. Desde ahí podía ver a Florencio sentado en el piso, rodeado de cajas y baúles. Tenía un vestido blanco en las manos, el vestido de novia de Gabriela. Las lágrimas corrían por su rostro sin control mientras acariciaba la tela con ternura. «Perdóname, Gabriela», susurraba. «Perdóname por no estar ahí. Perdóname por seguir vivo cuando ustedes…». No pudo terminar la frase. Sus hombros temblaban con cada sollozo. Estella sintió que su corazón se partía. Quería bajar, abrazarlo, decirle que no era su culpa, pero sabía que este era un momento privado, un dolor que él necesitaba liberar a solas. Subió de regreso a su cuarto en silencio, pero esa noche lloró por Florencio, por el hombre bondadoso que cargaba una culpa que no merecía, por el alma herida que se escondía detrás de cada sonrisa que le daba a sus hijos. La primavera llegó a la hacienda, trayendo flores y color a los campos. Estella y los niños plantaron un jardín junto a la casa, con verduras y flores. Era la primera vez que hacían algo así, y verlos trabajar juntos, riendo mientras cavaban en la tierra, llenaba de alegría el corazón de Estella. Florencio les ayudó a construir un pequeño corral para que los niños tuvieran sus propias gallinas. Las ganancias de los huevos son de ustedes, chamacos. Pueden ahorrar ese dinero o gastarlo en lo que quieran. Era su forma de darles dignidad, de hacerlos sentir que contribuían, que eran parte de algo más grande que solo recibir ayuda. Una tarde, mientras Estella cosechaba jitomates del jardín, Florencio se acercó. «Señora Estella, hay algo que quiero mostrarle». La llevó hacia el ala este de la casa, hacia esos cuartos que siempre habían estado cerrados. Estella sintió su corazón latir más rápido. Florencio sacó una llave de su bolsillo y abrió la primera puerta. Era el cuarto de una niña. Las paredes estaban pintadas de rosa pálido. Había una cama pequeña con una muñeca sentada sobre la almohada, un librero lleno de cuentos, dibujos en las paredes, hechos con lápices de colores. Todo estaba exactamente como lo había dejado una niña de 8 años hace 10 años. «Este era el cuarto de Camila», dijo Florencio con voz suave. Le encantaba leer. Todas las noches le leía un cuento antes de dormir. Abrió la siguiente puerta. Era el cuarto de un niño, con caballitos de madera, una resortera colgada en la pared, botas pequeñas junto a la cama. Rodrigo. Le encantaba ayudarme en el campo. Decía que cuando creciera iba a ser el mejor ranchero de todo el estado. La tercera puerta reveló un cuarto lleno de luz, con cortinas amarillas y juguetes por todos lados. Elena, mi bebé, apenas estaba aprendiendo a hablar. Estella tenía lágrimas en los ojos. Ver esos cuartos era como ver fantasmas, como tocar el dolor de Florencio de una forma tangible. «¿Por qué me muestra esto?», preguntó ella suavemente. Florencio la miró con una intensidad que ella no había visto antes. «Porque llevo 10 años guardando este dolor, escondiéndolo en cuartos cerrados,
pretendiendo que si no los abro, de alguna forma ellos seguirán aquí. Pero lo único que logré fue convertir esta casa en una tumba. Caminó hacia la ventana del cuarto de Camila y la abrió. El aire fresco de primavera entró, moviendo las cortinas. Desde que ustedes llegaron, esta casa volvió a tener vida. Hay risas en los pasillos, hay niños corriendo, hay amor en cada rincón. Y me di cuenta de algo. Se volvió hacia Estella. Gabriela y mis hijos no están en estos cuartos. No están en el sótano entre sus pertenencias. Están aquí. Se tocó el pecho, en mi corazón, y siempre van a estar ahí. Pero yo todavía estoy vivo, y durante 10 años he estado tan ocupado sintiendo culpa que olvidé que todavía puedo hacer algo bueno con mi vida. Florencio. Estella no sabía qué decir. Quiero que sus hijos usen estos cuartos, dijo él. Quiero que Beatriz y Sofía tengan el cuarto de Camila, que los gemelos tengan el cuarto de Rodrigo, que su pequeña Lucía llene de alegría el cuarto de Elena. Sé que nunca van a reemplazar a mis hijos, y no quiero que lo hagan. Pero sí quiero que estos cuartos vuelvan a tener propósito, que vuelvan a escuchar risas de niños. Estella se acercó a él y tomó sus manos. ¿Está seguro? No tiene que hacer esto. Estoy seguro, respondió él. Es hora de dejar ir la culpa. No el amor, nunca el amor, pero sí la culpa que me ha estado matando todos estos años. Esa noche fue especial en la hacienda. Los niños se mudaron a sus nuevos cuartos con una mezcla de emoción y respeto. Estela les había explicado que esos cuartos habían pertenecido a los hijos de don Floren, que debían cuidarlos con cariño. ¿Don Floren tuvo hijos?, preguntó Sofía con ojos grandes. Sí, mi amor, y los amó mucho, pero ya no están con nosotros, están en el cielo. Entonces vamos a cuidar sus cuartos muy bien, dijo Beatriz con determinación, para que don Floren sepa que los respetamos. Y cumplieron su palabra. Los niños cuidaron esos cuartos como si fueran tesoros. Beatriz puso flores frescas en la ventana del cuarto que compartía con Sofía. Los gemelos acomodaron los caballitos de madera con cuidado. Jugaban con ellos, pero siempre los guardaban en su lugar. Lucía abrazaba cada noche la muñeca que había sido de Elena, susurrándole buenas noches antes de dormir. Florencio observaba todo esto con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes ahora, no solo de dolor, sino también de gratitud, de sanación. Los meses siguieron pasando. El verano llegó con su calor y sus tardes largas. Estella y Florencio pasaban más tiempo juntos ahora. Él le enseñó a montar a caballo, ella le enseñó algunos de sus bordados más complicados. Conversaban durante horas mientras trabajaban, compartiendo historias de sus vidas, sus sueños, sus miedos. «¿Sabe, señora Estella?», dijo Florencio una tarde, mientras descansaban bajo un árbol. «Hace un año yo estaba listo para rendirme. Pensaba que ya no tenía nada por qué vivir. Y ahora me despierto cada mañana y escucho las risas de los niños, huelo el pan que usted hornea, veo la vida que hay en esta casa y pienso que tal vez, solo tal vez, merezco una segunda oportunidad de ser feliz». Estella sintió que el corazón se le aceleraba. «Todos merecemos segundas oportunidades, Florencio, usted más que nadie». Él la miró de una forma que hizo que Estella se sintiera vulnerable y protegida al mismo tiempo. «¿Y usted, Estela? ¿Cree que merece una segunda oportunidad en el amor?». Era la primera vez que la llamaba solo por su nombre, sin el señora de respeto. Y era la primera vez que hablaban de amor de forma tan directa. «Yo no lo sé», respondió ella honestamente. «Eduardo me hizo tanto daño. Me hizo sentir que no valía nada, que no era suficiente. Durante mucho tiempo creí que ese dolor era todo lo que merecía. Usted vale todo, Estella», dijo Florencio, con una intensidad que la hizo temblar. «Es la mujer más fuerte que he conocido. Crió sola a 7 hijos en condiciones imposibles. Nunca se rindió. Nunca dejó que el dolor la destruyera. Eso no es solo fuerza. Es amor en su forma más pura». Se miraron a los ojos. Y en ese momento, Estella supo que lo que sentía por este hombre era real.
No era gratitud, no era conveniencia, era amor verdadero, del tipo que nunca había sentido, ni siquiera con Eduardo en sus mejores días. Pero antes de que pudiera decir algo, escucharon a Tomás llamándolos. «Mamá, don Floren, vino alguien del pueblo». Se levantaron rápidamente y caminaron hacia la casa. Frente al portón había un hombre a caballo, con un sobre en la mano. «¿Señora Estella Martínez?» «Sí, soy yo. Tengo una carta para usted». «Del pueblo de San Miguel». Estella tomó la carta con manos temblorosas. San Miguel era el pueblo donde había vivido, donde Eduardo la había abandonado. ¿Quién le escribiría desde ahí? Abrió el sobre despacio. La letra era de Eduardo. Su corazón se detuvo. «Estella, he cometido el mayor error de mi vida. La mujer por la que te dejé me abandonó y se llevó todo mi dinero. Estoy arruinado, solo, y me doy cuenta ahora de que lo único que importaba eras tú y nuestros hijos. Por favor, perdóname. Quiero volver. Quiero que seamos una familia otra vez. Dime dónde estás y voy por ustedes. Eduardo». Estella sintió que el mundo giraba a su alrededor. Florencio, que había leído la carta por encima de su hombro, se alejó unos pasos, dándole espacio. Esa noche, Estella no pudo dormir. Caminó por toda la casa. Pasó por los cuartos de sus hijos durmiendo tranquilos y seguros. Se paró frente a la ventana de la sala, mirando los campos de la hacienda bañados por la luz de la luna. Eduardo quería volver, el padre de sus hijos, el hombre con quien se había casado pensando que sería para siempre. Pero ese hombre también la había abandonado en su peor momento. Había dejado que sus hijos pasaran hambre, casi muertos, y solo ahora que estaba arruinado, y solo quería regresar. Y luego estaba Florencio, el hombre que las había salvado cuando nadie más quiso ayudarlas, el hombre que les dio un hogar, dignidad, seguridad, el hombre que trataba a sus hijos como si fueran los suyos propios, el hombre del que se había enamorado sin siquiera darse cuenta. ¿Qué debía hacer? Los siguientes días fueron tensos en la hacienda. Estela estaba callada, perdida en sus pensamientos. Florencio respetaba su espacio, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. Miedo de perderla. Miedo de volver a estar solo. Una semana después de recibir la carta, Florencio la buscó. Era de noche. Los niños ya estaban dormidos. «Estella, necesito hablar con usted». Se sentaron en la sala, frente a la chimenea. El fuego crepitaba suavemente, llenando el silencio entre ellos. «Sé que tiene que tomar una decisión difícil», comenzó Florencio. «Y quiero que sepa que, sea cual sea su decisión, la voy a respetar. Si quiere volver con Eduardo, con el padre de sus hijos, lo entenderé». «Florencio, pero antes de que decida, hay algo que necesito decirle. Algo que he estado guardando porque tenía miedo». Tomó aire profundamente. «Estella, me enamoré de usted. No sé cuándo exactamente pasó. Tal vez fue cuando la vi luchar todos los días por sus hijos sin quejarse nunca. Tal vez fue cuando me hizo reír por primera vez en 10 años. Tal vez fue cuando abrió esos cuartos cerrados de mi corazón y dejó entrar la luz otra vez». Estella sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Durante 10 años viví como un muerto en vida», continuó él, «culpándome, castigándome, creyendo que no merecía ser feliz. Pero usted me enseñó que todavía hay vida después del dolor, que todavía puedo amar, que todavía puedo ser útil, que todavía tengo algo que dar». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No le pido que olvide a Eduardo. Es el padre de sus hijos y siempre tendrá ese lugar. Pero yo quiero ser el hombre que la ame como se merece, que cuide de sus hijos como si fueran míos, que le dé la vida que Eduardo nunca le dio». Sacó algo de su bolsillo. Era un anillo sencillo de plata. Este era el anillo de mi madre. «Es lo único que tengo de valor. Cásese conmigo, Estela. No porque me deba algo, no por gratitud, sino porque yo la amo con todo mi corazón y creo que usted también me ama a mí». Estella no podía hablar. Las lágrimas caían sin control. Todas las emociones de los últimos meses, todo el dolor,
Toda la confusión, todo el amor, salía en esas lágrimas. Sí, finalmente susurró. Sí, te amo. Y sí, me quiero casar contigo. Florencio se levantó y la abrazó con tanta fuerza que Estella sintió que nunca la dejaría ir. Y en ese abrazo, en ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, Estella se despertó temprano. Tenía algo que hacer. Tomó la carta de Eduardo y caminó hacia el portón de la hacienda, el mismo portón que había cruzado meses atrás cuando llegó con sus hijos, desesperada y sin esperanza. Sus 7 hijos la siguieron, curiosos. Florencio también estaba ahí, dándole espacio pero presente. Estella abrió la carta una última vez. Leyó las palabras de Eduardo, sus promesas vacías, su arrepentimiento conveniente, y sintió nada. No sentía rabia, no sentía dolor, no sentía deseos de volver, solo sentía paz. Niños, dijo volteándose hacia ellos. Hace meses su padre nos abandonó, nos dejó sin nada, y yo estuve a punto de rendirme, de creer que no merecíamos nada mejor. Pero entonces conocimos a don Florencio, y él nos mostró lo que significa el verdadero amor. No es solo decir palabras bonitas, es estar presente, es trabajar duro, es proteger, es enseñar, es ser constante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Tomás, su hijo mayor, dio un paso adelante. Mamá, don Florencio ha sido más padre para nosotros en estos meses que papá en toda nuestra vida. Los demás niños asintieron. Hasta la pequeña Lucía dijo con su voz infantil: yo quiero quedarme con don Floren. Estella miró a Florencio, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. Luego miró la carta en sus manos y, sin dudarlo, la rasgó en pedazos pequeños, dejando que el viento se llevara los fragmentos. Ese capítulo de nuestra vida terminó, dijo con voz firme. Ahora empieza uno nuevo. Se acercó a Florencio y le mostró el anillo que él le había dado la noche anterior, ahora en su dedo. Niños, don Florencio me pidió que me case con él, y yo dije que sí, porque lo amo, y porque él nos ama. ¿Ustedes están de acuerdo? Los gritos de alegría de los niños resonaron por toda la hacienda. Se lanzaron a abrazar a Florencio, quien los recibió con los brazos abiertos, llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Eso significa que don Floren va a ser nuestro papá?, preguntó Antonio. Si ustedes quieren, respondió Florencio con voz quebrada por la emoción. Sí, gritaron todos al unísono. Y en ese momento, bajo el cielo azul de la mañana, frente al portón de esa hacienda que había sido testigo de tanto dolor y ahora de tanta alegría, se formó una nueva familia, no de sangre, sino de amor, del tipo de amor que elige quedarse, que construye, que sana. Meses después, hubo una boda sencilla en la capilla del pueblo. Estella usó un vestido blanco que ella misma había bordado, con flores delicadas en el dobladillo. Sus 7 hijos estaban ahí, todos vestidos con ropa nueva que Florencio había comprado. Tomás caminó a su madre hasta el altar, orgulloso de poder darla en matrimonio. Cuando el sacerdote preguntó si Florencio tomaba a Estella como su esposa, él respondió con voz clara y firme: sí, acepto. A ella y a sus 7 hijos, que ahora son también míos. Y cuando preguntó si Estella tomaba a Florencio, ella miró a este hombre bondadoso que había transformado su vida, que había convertido su desesperación en esperanza, y respondió: sí, acepto, con todo mi corazón. El beso que compartieron sellaba no solo su matrimonio, sino también la promesa de una vida juntos, de una familia unida por algo más fuerte que la sangre, el amor verdadero. La fiesta duró hasta la noche. Los vecinos del pueblo, que al principio miraban con desconfianza, ahora celebraban con ellos. Veían en esta unión algo hermoso, algo que les daba esperanza. Si Florencio podía encontrar felicidad después de tanto dolor, si Estella podía reconstruir su vida después del abandono, entonces todos podían. Cuando finalmente regresaron a la hacienda, ya de noche, con los niños dormidos en la carreta, Florencio y Estella se quedaron un momento afuera, mirando su hogar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Estela, recargándose en su ahora esposo.
¿Qué, mi amor? Que ninguno de nosotros buscaba esto. Yo solo buscaba sobrevivir. Tú solo buscabas ayudar. Pero Dios tenía otros planes. Nos puso en el camino del otro justo cuando más lo necesitábamos. Florencio la besó en la frente. Gabriela y mis hijos me trajeron felicidad una vez. Y aunque los perdí, su amor me enseñó a amar. Y ese amor me preparó para poder amarte a ti y a tus hijos como se merecen. Nuestros hijos, corrigió Estella con una sonrisa. Nuestros hijos, repitió él, y en esas palabras había una promesa que duraría toda la vida. Los años pasaron, la hacienda prosperó, los niños crecieron fuertes y sanos. Tomás se convirtió en un hombre trabajador que ayudaba a Florencio a administrar la tierra. Beatriz se casó con un maestro del pueblo y tuvo sus propios hijos. Los gemelos se volvieron inseparables de Florencio, aprendiendo todo lo que podían sobre el campo. Sofía se convirtió en costurera, heredando el talento de su madre. Pedro estudió para ser herrero, y la pequeña Lucía, que casi muere en brazos de su madre aquella noche terrible, creció para ser una joven llena de vida y alegría. Estella y Florencio tuvieron también 2 hijos propios, un niño y una niña, que crecieron rodeados del amor de sus hermanos mayores. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo Florencio finalmente se perdonó a sí mismo. Los cuartos de sus primeros hijos ya no estaban cerrados con llave. Sus fotografías estaban en la sala, honrando su memoria sin dejar que el dolor lo consumiera. En el aniversario de su muerte, toda la familia iba al cementerio a llevarles flores, enseñando a los niños más pequeños sobre Gabriela, Camila, Rodrigo y Elena, asegurándose de que nunca fueran olvidados. Ellos son parte de nuestra familia también, le explicaba Estella a sus hijos. Están en el cielo, pero su amor sigue aquí, en esta casa, en tu papá, en cada uno de nosotros. Y era verdad, porque el amor verdadero nunca muere, se transforma, crece, se multiplica. El amor que Florencio tuvo por su primera familia no desapareció cuando amó a Estella. Se expandió, haciéndose más grande, más fuerte, abarcando más corazones. Una tarde, muchos años después, Estella y Florencio estaban sentados en el porche de la hacienda, viendo el atardecer. Sus cabellos ya tenían canas, sus rostros mostraban las arrugas del tiempo y las sonrisas, pero sus manos todavía se entrelazaban con la misma ternura del primer día. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Florencio de repente. ¿De qué?, respondió Estella. De elegirme a mí, de romper esa carta, de quedarte. Estella lo miró con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Ni un solo día. Porque tú me diste algo que Eduardo nunca me dio. ¿Qué cosa? Un hogar. No solo una casa, sino un verdadero hogar, lleno de amor, de respeto, de dignidad. Me devolviste la fe en que el amor bueno existe, y les diste a mis hijos un padre de verdad, no solo un nombre. Florencio la abrazó, y en ese abrazo había toda una vida de amor, de segundas oportunidades, de milagros disfrazados de tragedias, porque eso es lo que esta historia nos enseña, que a veces, cuando todo parece perdido, cuando el dolor es tan grande que creemos que no podemos continuar, cuando la traición nos deja sin fuerzas, justo ahí, en ese momento más oscuro, es cuando la luz está a punto de aparecer. Estella pudo haberse rendido, pudo haber aceptado que su vida estaba arruinada, pudo haber vuelto con Eduardo por miedo o por conveniencia, pero eligió creer en algo mejor, eligió valorarse a sí misma, eligió darles a sus hijos un futuro digno. Y Florencio pudo haberse quedado en su dolor para siempre. Pudo haber cerrado su corazón después de perder todo. Pudo haberse negado a amar otra vez, por miedo a volver a sufrir. Pero eligió abrir su corazón. Eligió convertir su dolor en propósito. Eligió amar nuevamente, sabiendo que amar siempre implica riesgo, pero que vale la pena cada segundo. Si tú estás pasando por un momento difícil ahora mismo, si alguien te traicionó, si te sientes abandonado o perdido, quiero que sepas algo. Tu historia no termina en el dolor. El dolor es solo un capítulo, no el libro completo.
Y aunque no puedas verlo ahora, hay luz esperándote del otro lado. Por eso te pido que te suscribas a este canal. No es solo para ver más historias, aunque tenemos muchas más que compartir contigo. Es porque cuando te suscribes, te unes a una comunidad de personas que creen en las segundas oportunidades, que creen en el amor verdadero, que creen que siempre hay esperanza. Y yo rezo por cada persona que se suscribe, que nunca falte el pan en tu mesa, que siempre tengas techo sobre tu cabeza y que tu corazón encuentre la paz y el amor que merece. Activa esa campanita para que no te pierdas ninguna historia, porque cada historia que compartimos aquí tiene un propósito. Recordarte que no estás solo, que otros han pasado por lo que tú estás pasando y que hay un camino hacia adelante. Y ahora, déjame preguntarte algo, porque tu historia también importa. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil entre tu pasado y tu futuro? ¿Cómo encontraste el valor para elegir lo que era mejor para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos escucharte, queremos conocer tu historia, porque cada testimonio que compartes puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, compártela. Compártela con esa amiga que está pasando por un divorcio difícil, con ese primo que perdió a alguien que amaba, con esa vecina que necesita recordar que hay esperanza, porque las historias tienen poder. Tienen el poder de sanar, de inspirar, de transformar. La historia de Estella y Florencio nos enseña que el amor verdadero no es el que llega primero, sino el que se queda. No es el que promete, sino el que cumple. No es el que habla bonito, sino el que actúa con bondad día tras día. Y nos enseña que a veces, las peores tragedias de nuestra vida son en realidad bendiciones disfrazadas. Porque si Eduardo no hubiera abandonado a Estella, ella nunca habría conocido a Florencio. Si Florencio no hubiera perdido a su familia, tal vez nunca habría desarrollado esa capacidad de amar tan profundamente, de valorar cada momento, de nunca dar por sentado a las personas que ama. Así es la vida, misteriosa, dolorosa a veces, pero siempre llena de oportunidades para volver a empezar, para volver a amar, para volver a creer. Años después, cuando Estela ya era abuela y veía a sus nietos correr por los mismos campos donde sus hijos habían crecido, se dio cuenta de algo hermoso. Esa casa vieja y abandonada donde Eduardo la dejó, donde casi pierde a Lucía, donde tocó fondo, esa casa ya no existía. Había sido demolida para construir una nueva tienda en el pueblo. Pero la hacienda de Florencio, ese lugar que la recibió cuando no tenía nada, ese lugar que se convirtió en su verdadero hogar, esa hacienda seguía de pie, más fuerte que nunca, llena de vida y amor. Porque eso es lo que permanece. No los lugares del dolor, sino los lugares del amor. No las personas que nos abandonan, sino las que eligen quedarse. No las promesas rotas, sino los compromisos cumplidos. Y cuando Florencio y Estella se fueron de este mundo, muchos años después, rodeados de sus hijos, nietos y bisnietos, dejaron más que una hacienda próspera. Dejaron un legado de amor, de segundas oportunidades, de fe en que siempre hay esperanza. En su tumba, junto a la de Gabriela y los primeros hijos de Florencio, hay una inscripción que resume toda su historia. El amor verdadero nunca muere, solo se multiplica. Y es verdad, porque el amor que Florencio tuvo por Gabriela preparó su corazón para amar a Estella. Y el amor que Estella tuvo que desarrollar por sí misma después del abandono, la preparó para reconocer el amor verdadero cuando finalmente llegó. Y el amor que ambos tuvieron por sus hijos, los biológicos y los del corazón, se multiplicó en generaciones que siguieron eligiendo el amor sobre el dolor, el perdón sobre el rencor, la esperanza sobre la desesperación. Esa es la historia de Estella, la mujer traicionada que encontró el amor verdadero, la historia de Florencio, el hombre destrozado que se atrevió a amar nuevamente, la historia de 7 niños que encontraron un padre cuando más lo necesitaban,
La historia de una familia que no se formó por sangre, sino por elección. Y tu historia, sea cual sea el capítulo que estés viviendo ahora, todavía no termina. Todavía hay páginas en blanco esperando ser escritas. Todavía hay oportunidades de amor esperándote. Todavía hay razones para creer. Así que sigue adelante. Sigue creyendo. Sigue amando. Porque al final, como nos enseñó Estella, lo que realmente importa no es cuántas veces caímos, sino cuántas veces nos levantamos. No es quién nos abandonó, sino quién eligió quedarse. No es el dolor que sufrimos, sino el amor que fuimos capaces de dar a pesar de ese dolor. Y recuerda, cuando todo parezca oscuro, cuando sientas que ya no puedes más, cuando la traición te duela hasta el alma, ahí mismo, justo ahí, es donde los milagros están esperando para suceder. Porque los milagros no vienen a evitar el dolor, vienen a transformarlo en algo hermoso. Que esta historia te acompañe en tus días difíciles, que te recuerde que siempre hay esperanza, que nunca estás solo y que el amor verdadero, ese que vale la pena, siempre encuentra la forma de llegar a ti. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirnos compartir esta historia contigo. Y recuerda, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, porque juntos somos más fuertes. Juntos somos una familia. Y en esta familia nadie se queda atrás. Que Dios bendiga tu camino, que nunca falte el pan en tu mesa y que tu corazón siempre encuentre el amor que merece. Hasta la próxima historia.